Cuando te imaginas allá arriba, ¿cómo te ves? Hoy nos vamos a meter en la mente de uno de los hijos más peligrosos de todo Westeros. Y no estoy hablando de Joffrey ni de Ramsay Bolton. Esos dos son psicópatas predecibles, carnes de cañón, comparados con un monstruo que no te lo esperas. Petyr Meñique Baelish. Me los voy a coger. Es lo que sé. Es lo que soy. Y solo admitiendo lo que somos obtendremos lo que queremos. Imagínate tener tanto poder que sin un gran ejército, sin un apellido poderoso y sin músculos, logras poner de rodillas a los 7 reinos. Ese es Meñique, el tipo que mientras todos jugaban ajedrez, él inventó un juego más viejo que todos nosotros, pero funciona. La manipulación. Este pana nació en la zona más zarrapastrosa del valle. Y no es el Valle de Caracas. Este es un lugarcito llamado Los Dedos. De ahí el apodo Meñique, por ser bajito y venir de ese pedazo de tierra que parece un dedo meñique en el mapa. La creatividad. Pero aquí viene lo interesante. Este pequeño meñique creció como protegido de la familia Tully, donde se obsesionó con Kathleen Tully. Y cuando digo obsesionado, es obsesionado, así con mayúscula. Tanto que retó a duelo a Brandon Stark por ella. Resultado, le dieron una coñaza legendaria que casi lo mandan al otro lado del mar. Los Stark. Al genio. Mente torpe. ¿Saben qué aprendí al perder ese duelo? Escuchen bien, ese día Peter Aprendí que nunca ganaré. ahí entendió que en un mundo de leones y lobos, él necesitaba ser una serpiente. Y vaya que lo logró. Lo quiero todo, querida. Todo lo que hay. Bueno. Ahora, ¿cómo carajo un don nadie llega a ser consejero de la moneda? Simple, combina información privilegiada con talento para los números. El carajo era un genio financiero que multiplicaba el oro como si tuviera una máquina de hacer monedas. En estos tiempos sería un genio del trading y estaría vendiendo sus cursos, básicamente. ¿Y de dónde sacaba esa información? De sus burdeles. Porque nada hace hablar más un hombre que una mujer desnuda haciéndole preguntas y algunas otras cosas. Así de sencillo. Mientras los hombres pagaban por ver tetas, Meñique cobra por mostrarlas y por información. Y la información es poder. Si no, pregúntenle a Facebook. Mentalidad de tiburón, como le dicen en estos tiempos. El conocimiento es poder. A ver, este es el momento en el que pasamos, este tipo es astuto, a este tipo es el diablo. Empecemos con Jon Arryn. ¿Recuerdan cómo empezó todo en Game of Thrones? Con este hombre muriendo misteriosamente. Adivinen quién estuvo detrás. Exacto, Meñique. Y Lisa Harry, la loca obsesionada con él. Un plot twist de los buenos. ¿No lo sabían? Bueno, de nada. Claro, Cersei fue la autora principal, pero necesitaba ayuda para hacerlo. Desconfiar de mí es lo más sabio que ha hecho desde que llegó aquí, señor. Después tenemos la tradición más hijueputa de la serie, la puñalada a Ned Stark. Ese momento en el que le pone la daga en el cuello mientras dice: Le advertí que no confiara en mí. Es como para tatuarse esa frase en la espalda. Curiosamente, con Ned Stark fue bastante sincero. Quizá porque era la pareja de su amor platónico, qué sé yo. Pero Ned era demasiado honorable para este mundo de Game of Thrones que al final es una mierda. En cuanto a lo que le pasó a Joffrey, bueno, era algo que mis nuevos amigos deseaban con ahínco. ¿Y qué me dicen de la boda púrpura? Coordinar el envenenamiento del rey Joffrey con la abuela Tyrell. Claramente no era un hombre de comprometerse con ningún apellido, moviéndose entre las grandes familias de Westeros, juntarse con quien tenga que aliarse para avanzar un escalón más hacia el poder. ¿Y tú, qué opinas? ¿Era Meñique el verdadero villano de Game of Thrones o solo era un jugador más? Déjame tu comentario y por supuesto, tu me gusta. Pero ¿qué nos queda una vez que abandonamos la mentira? Caos. Sí, una escena que resume a este personaje en su conversación con Varys. Escuchen esto. El caos no es una fosa. El caos es una escalera. Maravillosas charlas entre estas dos serpientes, con distintos valores y objetivos. Pero fascinante cómo dos personajes que empezaron con nada lograron llegar a lo más alto, uno con honradez y con el pueblo en su mente y corazón, y el protagonista de este video con la manipulación como principal bandera para llegar a lo más alto, ser rey
El cielo era el límite para esta culebra. Cuando te imaginas allá arriba, ¿cómo te ves? ¿Te queda la corona? ¿Todos los caballeros y las damas se arrodillan ante ti, los que te despreciaron durante años? Pero ven, este tipo no reacciona al caos, lo crea intencionalmente para aprovecharlo. Es como si mientras todo el mundo corre asustado en un incendio, le estuviera en una esquina vendiendo extintores a precio de oro. Maquiavélico total. Pero realmente llegó a amar a alguien. Tiene un corazón noble. Al igual que su madre a su edad, puedo ver mucho de ella en usted. Mire a su alrededor. Todos somos mentirosos aquí. Y cada uno lo hace mejor que usted. Y aquí es donde la vaina se pone turbia. Después de que Catelyn muere, Meñique transfiere toda su obsesión a Sansa. Es como si dijera, bueno, no pude tener a la mamá, me quedo con la hija. Turbio. Tú eres más hermosa de lo que yo fue. Lord Baelish. Llegando donde su tía Lisa, esa mujer recontra enamorada de Meñique. Ella ha sido capaz de matar a su propio esposo, mentir, engañar por él. Esta mujer estaba contra enamorada de él, casándose ambos para la felicidad absoluta de esta mujer. Sí, Sansa ahora está más tranquila en ese lugar. Eso es lo bueno. Lo malo es que deberá casarse con el hijo chupatetas de su tía. Y ojalá ese fuera el mayor problema para ella. En realidad, tiene el problema de que provoca el deseo de Meñique, un hombre que se acaba de casar con una mujer que claramente tiene problemas mentales. Llámame Peter. Y no hay nada más peligroso que una mujer con problemas mentales y dolida por un engaño. Él me besó a mí, yo me alejé. ¡Mientes, puta! ¡Él es mío! ¡No, por favor! Mi padre, mi esposo. Y no hay nada más peligroso que un Meñique. Contando con la suerte de que Sansa, una Sansa que ya no era la niña inocente que había llegado a King's Landing. La pequeña Sansa, en edad y grande en tamaño, ya entendió que en el mundo de Game of Thrones es necesario decir medias mentiras para sobrevivir, confirmando que Lisa en realidad se desvivió por su locura, que loca sí lo era, lanzándose ella misma. Esa media verdad de Sansa libra a Meñique de cualquier culpabilidad de asesinato, convirtiéndose en el Lord Protector del Valle y tutor del rey. ¿Serás fuerte sin mí? El norte será tuyo. ¿Crees en mi palabra? Creo que seré una mujer casada para cuando regreses. Y luego intentará convertirla en su aprendiz, amante, lo que sea. Realmente amó, sí, amó obsesionadamente a Catelyn, luego a su hija Sansa, poniendo en riesgo todo lo que había construido por salvar a una niña que veía como su futuro amor. Pero siempre ese amor venía con una segunda intención. No hay justicia en el mundo. Tú amaste a tu familia. Véngalos. Por si eso fuera poco, ya había conseguido el corazón de una agradecida Sansa. ¿Qué más querías, ambicioso Meñique? Cometiendo el error garrafal de entregarla a los Bolton. O sea, entrega a su nuevo amor a un psicópata torturador, por seguir teniendo más poder. Y aquí es donde empezamos a ver la caída de Meñique. Para este punto, todos pensábamos que Meñique era invencible. Meñique ya tenía riquezas, castillos, prácticamente estaba haciendo que el apellido Baelish tuviera un estatus. Realmente había conseguido más de lo que hubiese imaginado, pero su maldad era tan grande como su ambición, habiendo sobrevivido a la guerra de los 5 reyes, intrigas, hasta el matrimonio con Lisa. Pero si tensas demasiado la cuerda, esta se rompe. Él siembra sospecha y enemistad entre Arya y Sansa, manipulando a ambas por separado para conservar su influencia, haciendo lo que mejor sabe hacer: conspirar, con un mensaje antiguo que envió Sansa pidiéndole a Rock que se arrodillara a su nuevo rey Joffrey, logrando enemistar a las hermanas Stark. ¿Segura que quieres hacer esto? Sansa se anticipa a Arya en su posible interés de asesinarla, pero la realidad del caso es que todo fue un teatro entre estas dos hermanas. Se te acusa de asesinato. Se te acusa de traición. Lord Baelish.
Todo fue un plan para hacerle un juicio a Meñique por todas las conspiraciones que cometió en todo el tiempo que estuvo con vida antes de que Arya acabara con ella. Recuerdo tantas personas molestas por cómo sucedió todo este engaño entre las hermanas Stark, quienes hasta actuaban cuando estaban solas. Yo no lo traicioné. Yo no traicioné a Robb. Yo no traicioné a toda nuestra familia con mi amado Joffrey. Y no había necesidad de pelear porque no había nadie viéndolas. Al final estas escenas eran más un objetivo para engañar a nosotros, al espectador, que al mismo Meñique, lo cual confirma que todo este teatro fue muy mal ejecutado por parte de los creadores de esta serie. Y Meñique con cara de what the fuck, Bran con esa mirada de autista y Arya rebanándole el pescuezo como quien corta una arepa. ¡Qué final! El maestro del caos, el gran manipulador, muriendo de rodillas, llorando como un niño, totalmente poético, pero muy mal escrito. Meñique es, sin duda, el personaje que mejor representa a Game of Thrones. En un mundo donde todos tienen ejércitos, dragones o magia, este hombre llegó lejos, con pura astucia más maldad. Lo que lo hace fascinante es que, a diferencia de Joffrey o Ramsay, Meñique no es malvado por placer, es malvado por ambición. Todo lo que hace tiene un propósito, un cálculo frío. Es como ese profesor de matemática que odiabas, pero respetabas porque sabías que era brillante. Al final, su error fue creer que los sentimientos son manipulables. Subestimó el vínculo familiar de los Stark. Esa vaina de el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Es como Toretto y su famoso La familia es lo primero. Meñique tenía que haber visto la saga de Rápido y Furiosos. Igual es un privilegiado por haberse ver 9 películas de carros que chocan. Meñique era una serpiente solitaria en un mundo que al final se rige por algo más que el poder y el oro. Si algo nos enseña Peter Baelish es que la inteligencia sin moral es peligrosísima, pero también que en este mundo la traición tarde o temprano se paga. Y como diría el propio Meñique, no confíes en nadie, ni siquiera en este video.